Buenos días a todos, Dios les bendiga. Vamos a empezar el culto en esta mañana y bueno, aunque nuestra iglesia está cerrada, pero aquí estamos grabando el culto en directo para ustedes. Está nuestro pastor, Santiago, con imagen y sonido, y una servidora. Y bueno, como dice su palabra, donde están 2 o 3 reunidos, el Señor está aquí, en medio nuestro. Pero también el Señor está con aquellos que le buscan. Y el Señor también está y habita, dice, en la alabanza de su pueblo. Así que te invito, primero, vamos a tener una oración para ponernos en las manos del Señor y que luego podamos alabar al Señor juntos. Oramos. Gracias, Señor, por un nuevo día de vida, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos amas, Señor, porque tú nos regalas la vida, Señor. Y tenemos tantas cosas, tantas bendiciones por las que darte las gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendice, Señor, a cada persona que vaya a recibir tu mensaje en esta mañana. Bendice a la iglesia en todo el mundo, Señor. Bendice a tus hijos, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor. Está con nosotros, con todos sus hijos. Vamos a empezar, pero antes quisiera dar algunos anuncios. Recordar que ya esta semana empezamos los cultos. Empezamos el jueves el culto de oración a las 8, pero a las 6:30 del mismo jueves también se van a reunir los que están haciendo el discipulado. El viernes, como habitualmente, tiene el ensayo, la alabanza a las 7 de la tarde, y el domingo recordar nuestro culto a las 2:15 de la mañana, y antes del culto la escuela dominical a las 11 de la mañana, así que esperamos que puedan venir. Y además de estos anuncios, pues recordar que tenemos que estar orando unos por otros, que algunos de nuestros hermanos pues están enfermos, y orar mucho también por nuestros ancianos. Ya esta semana van a empezar a ser vacunadas, la abuela, Libertad, y bueno, vamos a orar por ellos también, pues para que
Dios les fortalezca y para que no tengan tantos efectos secundarios y puedan llevarlo bien. Y seguimos orando por nuestras iglesias, Fuente de Vida, Ebenecer, y por toda la iglesia en todo el mundo. Bueno, y antes de pasar al pastor, vamos a tener la lectura que se encuentra en San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Repito, Marcos 4, versículos del 35 al 41. Y dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Damos paso al pastor. Muchas gracias, Ana. Gracias damos al Señor porque nos permite poder disfrutar del tiempo de la palabra y poder volver a estar, aunque no estemos presencialmente, sí que estaremos ya la próxima semana. Así que tenemos las ganas y el deseo de volver a reunirnos y a encontrarnos, ¿no, verdad? Amén. Bien, hemos pasado 2 semanitas con una situación atípica. No estamos acostumbrados, no sé si se escucha muy fuerte el micro. No. Ahí puede ser, que sea mi mascarilla la que... Muy bien, pues digo que no estamos acostumbrados. Vamos a ver si ahora, no sé si se escucha el micro golpear o no, pero bueno, es la falta de costumbre últimamente, ahora creo que se va a escuchar mejor. Bien, decía que hemos pasado semanas donde hemos tenido que tener momentos de lucha y diversidad y cuando escuchamos este pasaje o leemos este pasaje, lo primero que nos acordamos es como el Señor de forma maravillosa hace que todo lo que nos rodea pueda ser una oportunidad y un testimonio para agradecer al Señor y para poder salir airosos y victoriosos, aunque las circunstancias que nos rodeen no sean las beneficiosas. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuántas veces hemos pasado por tempestades, por dificultades y hemos buscado la mano del Señor y hemos notado su presencia en todo momento? Yo quiero que nos centremos en el texto que tenemos delante y que nos paremos por un momento. No vamos a analizarlo versículo a versículo, pero sí que hay cosas que en estos versículos les voy a invitar a que reflexionemos. Parece que esta historia nos recuerda que cuando pasamos por momentos, decía al principio, de tormentas, de tempestades, Dios siempre está a nuestro lado. Y eso es inevitable. Y no lo podemos ni cuestionar. Aunque en ocasiones las tempestades nos centren en nuestros problemas y nos olvidemos de quién tiene el poder para controlarlos, ¿no es verdad? Por eso también nos dice que nos recuerda algo que a veces podemos pasar muy por encima. Dice en el versículo 35 que en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud y a aquellos que le seguían, se supone que en el texto nos está llamando que Jesús pasó por un tiempo en la zona en la que estaba del lago, el mar de Tiberíades, en un lugar donde había mucha población, invita a sus discípulos a querer pasar un tiempo y descansar al otro lado, donde las poblaciones eran menores y en cantidades, y por lo tanto podría tener una posibilidad de descanso. Y el Señor invita a sus discípulos a salir de ese momento y de ese contexto de presión, de bastante presión, y les invita a subir en las barcas. Habían otras barcas, y en el versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca de tal manera que ya se anegaban. ¿Qué es lo sorprendente y donde quiero centrarme yo en esta mañana? En el llamado que el Señor hace. El Señor les llama, en el versículo 35 lo dice: pasemos al otro lado. Y el título del mensaje en esta mañana
es una pregunta con un verbo que nos ayuda a reflexionar. ¿Vienes? ¿Por qué el Señor nos dice a nosotros continuamente, vienes? Porque hay momentos y circunstancias en la vida que nos van a obligar a pararnos, a reflexionar y a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Nos está llamando a algo. Yo les invito a que en el texto se unan y puedan entender lo que significa. Por un lado, Jesús quería descansar y pasar tiempo con sus discípulos. ¿Cuántas veces el Señor quiere pasar tiempo con nosotros y nos invita en adversidades y en dificultades a decir, vente, tómate el tiempo que de otra manera no tendríamos? Creo que algunos hemos experimentado en estas semanas anteriores un tiempo de descanso obligatorio, pero el Señor nos ha ayudado a decirnos, acércate, escúchame y escucha lo que te quiero enseñar. Él les animó a seguir. Este llamado de tomarte un tiempo con Él va a producir una gran bendición y lo vamos a comprobar. Otro aspecto importante es que los discípulos sabían perfectamente cómo era la travesía. Los expertos lo dicen. Hay algunos que les costaba entenderlo. Algunos de los estudiosos han comprobado cómo en muy poquito tiempo en esa zona tan pequeña se producían unos cruces de viento se produjo como un efecto embudo donde la presión podía ser tal que podían parecerse como si fuesen maremotos en muy poco margen. Y como sus discípulos, que eran pescadores de la zona, sabían que subirse en una barca en cualquier momento podía ocurrir lo que iba a ocurrir, lo que estaba ocurriendo, lo cual no fueron engañados. Sabían que esas cosas podían pasar. Aún así, siendo conocedores del contexto en el que se movían, aceptan la invitación. Inviten a reconocer que lo que el Señor les está llamando es importante para ellos. Y asumen esa travesía. No sé cuántas veces hemos asumido la travesía en la vida sabiendo que las cosas no siempre son como nos gustaría y que pueden aparecer sorpresas. El Señor no nos engaña y nos dice, ven conmigo. Job, capítulo 5, versículos 8 y 9 dice, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi alma, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Y en el Jeremías 33:3 nos dice ese versículo conocido de todos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas y ocultas que tú no conoces. Seguirle al Señor, y es donde quiero que nos centremos en esta mañana, va a implicar varias cosas. Primero es un llamado al Señor. El Señor te está llamando y en esta mañana nos llama a seguirle. Eso es un compromiso que nos dice, no solo aquellos que llevamos tiempo en el Evangelio para que se haya un llamado al compromiso, a acercarnos mucho más, a entregarnos mucho más al Señor, sino que también llama a aquellos que aún no han tomado esa decisión importante, primaria, pero fundamental y determinante en su vida, y es seguir sus pasos. Miren, seguir al Señor va a implicar varias cosas. Lo primero es que levantará tempestades. ¿Qué quiere decir eso? Puede ocurrir que todo nuestro entorno se movilice, que aquello donde nos encontrábamos estable y donde las cosas parece que iban muy bien, de repente se cambian y nos trastoca y decimos, pero espérate, a ver, seguir al Señor no es maravilloso, ¿sí? ¿Y cómo permite el Señor que nos pase eso? Porque sabe que parte de la travesía de la vida, inevitablemente, es cuestionar nuestro entorno cómodo, nuestra zona de confort, donde no queremos movilizarnos porque creemos que ahí estamos protegidos. Y el Señor dice, puede ser que seguirle al Señor siempre vaya a implicar una movilización de aquello que nos sentimos, con lo que nos sentimos seguros, que en nuestro entorno más cercano se produzca un caos. Y es porque el Señor está preparando ese entorno para afianzarlo. Está haciendo ver que tú no puedes vivir una vida de aparente calma, que está engañada por las circunstancias de la vida. Se moverá lo inseguro y lo inestable en ti para que se afiance en el Señor. El Señor va a permitir que estas tempestades que aparezcan solo sean un aviso para decir, tienes capacidad de afrontarlos con mi ayuda, que genere en nosotros una dependencia. Y eso fue lo que pasa en el versículo, cuando dice que después de esa tempestad lo primero que hacen los discípulos es buscarlo, y el Señor en una zona del barco donde solían poner a los invitados, a las personas más distinguidas, pues ahí tenían su cabezal y empezaba a descansar con toda la tempestad que les venía. Y los discípulos lo despiertan y dicen, pero maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Cuando acercas al Señor y te dice, sígueme, subirte en la barca con Él, asumir esa travesía en la vida, te va a movilizar tus prioridades, te va a establecer cuál es tu identidad. ¿Eres
¿Soy yo, Donato, quien marca la dirección de mi vida? ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que se han construido a sí mismas? Han formado su imperio, su forma de hacer las cosas, pero el Señor dice, todo lo contrario a lo que crees, eres lo que eres gracias a que yo te he bendecido. Y el Señor nos dice muchas veces eso. ¿En quién estás depositando tu confianza? Y aquí los discípulos clamaron al Señor, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? ¿En quién confías? ¿En quién descansas cuando los momentos y las preferencias de tu vida o las prioridades se movilizan? Cuando las tempestades que te rodean parece que van a crearte una inestabilidad y a provocarte una inseguridad. ¿A quién recurres? Y aquí el Señor nos habla de que esa respuesta a esta pregunta, habla de una identidad. ¿Con quién te identificas? Pero miren, no solo el Señor dijo, sígueme, y eso iba a implicar que se iban a levantar tempestades. Es que también iba a implicar algo inesperado. Seguirle al Señor va a ser un acto de algo inesperado. Puede surgir momentos en la vida en la que no está planificado lo que quieres. ¿Cuántas veces hemos querido planificar nuestra propia vida? Hemos escuchado, me gustaría tener este estudio, después de tener los estudios, poder tener mi trabajo, mi casa, organizo, planifico mi futuro y de repente el futuro no es nada, y podemos revisarlo, no es nada comparable a lo que yo planifiqué hace muchos años. Las cosas han cambiado grandemente. ¿Cuántos han podido creer que decidí en su momento seguir al Señor y fue cuando menos me lo esperaba? Dicen algunos que el amor llega de una forma inesperada y no lo tienes en cuenta ni lo puedes planificar. Y el amor de Dios a nosotros está todo el tiempo tocando en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pero solo cabe la opción de que tú decidas aceptarlo o no. Y cuando ocurra, va a ser algo que no habías planificado. No tenías pensado en tu vida poder escuchar de la palabra de Dios. A lo mejor ni te hubieras planificado hoy poder escuchar este mensaje que estás recibiendo en esta mañana. No teníamos planificado ninguno de nosotros poder reunirnos hoy, los poquitos que estamos aquí, para poder grabar, porque eso no estaba en nuestros planes, porque cuando seguimos al Señor hay cosas que van a ser inesperadas y que van a obligarnos a plantearnos muchas de las cosas. Cuando fuimos llamados y fuimos escogidos, no fue porque yo lo tuviese decidido planificado, sino porque el Señor en su amor y su misericordia así lo quiso. Y tocó nuestros corazones, de noche a sola, en lo privado, en lo íntimo, o de día en pleno día, o escuchando una música, o escuchando a alguien que comparte de la palabra y entra mi curiosidad. ¿Cuántas veces fue, o qué momento inesperado fue el que surgió cuando aceptamos decidir al Señor? ¿Cuántas veces el Señor, sí, ya has tomado la decisión de aceptarle y es tu Señor, pero te está diciendo también en esta mañana, hay pasos que hay que dar. Son pasos firmes, sí, puede ser que ya sea su hijo o su hija, que ya estés llamado al servicio en la iglesia, pero el Señor te dice, sígueme, y de forma inesperada estás siendo consciente hoy de que el Señor te está llamando a que reflexiones sobre lo que hace. Pero puede ocurrir que nuestras decisiones no respondan proporcionalmente a lo que Él espera. Puede ocurrir que como Pilato puede llegar a haber entendido las manos, haber entendido todo y se lavó las manos, no quiso comprometerse con una decisión de acto de valentía. O puede ser que como en Apocalipsis lleguemos a ser tibios. Y el Señor nos dice, en esas situaciones nos rechaza, nos vomita de su boca. O incluso reconocer como pasaje en Hechos, cuando el apóstol Pablo predicaba y dice, aquella autoridad y aquella responsabilidad de líder, dijo, por poco me persuade. ¿Cuántos serán algunos o cuántos habrán? Muchos seguramente, que han escuchado de la palabra de Dios y casi creyeron. Hay un himno en nuestra himnología española, bautista, hay un himno que termina diciendo, dice así, casi, hay de los que casi creyeron. ¿Cuántos serán los que casi estuvieron dispuestos a escuchar? ¿Cuántos serán los que habrán escuchado de la palabra de Dios? Han escuchado que el Señor les dice, sígueme, en un momento inesperado, pero casi quedaron convencidos. Y el Señor le dice, este acto inesperado de seguirle tiene una implicación de obediencia, de entrega. No solo lo obedecen los mares y los vientos, sino tenemos que obedecerle nosotros.
Pero bueno, seguirle al Señor, remitimos, pasamos al otro lado, va a implicar también buscarlo y hallarlo, que eso es lo importante. Cuando lo necesitas, sabrá dónde estás. Y cuando Él hará, siempre en el momento oportuno y adecuado. Dice en la Escritura que el Señor no duerme y que lo que ocurre ha sido, en ocasiones, a nuestro alrededor, ha sido permitido por Él. Pero también es cierto que hay muchas de las cosas que provocamos nosotros. Y ahí es cuando viene la pregunta de los discípulos, que sabiendo cómo podía ocurrir en el mar, todavía tuvieron el atrevimiento de dirigirse al Señor y decirle, pero maestro, ¿no te das cuenta que que perecemos, que morimos? Velaban por sus propios intereses. Maestro, ¿no te das cuenta de lo que me pasa? ¿Cuántas veces nuestras dudas, nuestros alejamientos, nuestras preocupaciones, nuestro egocentrismo nos hace generar que esas tormentas nos estén perjudicando a nosotros y no somos capaces de ver más allá que lo que nos pasa? El conocimiento de Dios, dice en la Escritura, que nos libera. La verdad nos hará libre, dice en la Escritura. Y en Amós 5:4 nos dice este profeta pequeño, pero con gran importancia, nos dice, buscadme y viviréis. Buscad a Jehová y vivid. Y ahí viene la pregunta acompañada, ¿qué andas buscando? Porque hay mucha gente que anda buscando soluciones para su vida, para satisfacer su ego, para mejorar económicamente, para su estatus social poder estar a un nivel superior, e incluso a veces para disponer de los alimentos más básicos. Y todo eso puede ser muy válido humanamente hablando. Pero en realidad, ¿qué es lo que andamos buscando? ¿Algo a corto plazo? ¿O nuestras miras están en algo futuro? Buscadme y viviréis. Y el Señor nos dice, si tú buscas de Él, vas a vivir eternamente. Esa vivencia, esa vida eterna que ofrece, solo se puede conseguir si buscas del Señor. Y el Señor les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Es decir, pasa un tiempo buscándome, conociéndome. Invierte tiempo en mí. Y eso va a darte la vida eterna. La palabra nos da la vida eterna. Dice en la Escritura, decíamos hace un momento, que la verdad nos hará libre. ¿Cuántas veces el conocimiento del amor de Dios y el conocimiento de su palabra nos despierta, nos abre nuestras mentes y nuestros pensamientos y nos dice qué es verdaderamente lo importante? Ahora, eso sí, el pasaje termina diciendo que levantándose el Señor, versículo 39, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento e hizo grande bonanza. Seguirle al Señor va a implicar que Él te va a mostrar su poder. Levantándose. Fíjense cómo dice en el versículo. Levantándose hay un acto de implicación de autoridad y de presencia. La presencia del Señor estaba ahí, hemos cantado al principio, pero manifiesta su autoridad. Y no solo se levanta en acto de hacer entender a su creación quién es la autoridad, sino que además dice, con poder y con palabra, reprendió al viento y al mar. Su palabra fue eficaz y directa, y por lo tanto demostró que tiene poder. Calla, enmudece, usa la palabra con autoridad. Y aquí el Señor nos dice algo importante. Su palabra, la palabra de Dios es una palabra viva y tiene poder. Por eso es necesaria conocerla, porque nos va a dar la autoridad. Toda la Escritura, dice en 2 Timoteo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, es decir, para confrontarnos, para corregir, para instruir en justicia. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando aquí habla de la palabra perfecto, no está hablando de que la palabra de Dios nos va a conseguir llegar a un estado de perfección máxima. Perfecto aquí viene del mismo significado de la palabra madurar, crecer, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, que crezca, enteramente preparado para un fin, para la buena obra. Por lo tanto, Dios nos dice que somos llamados a reconocer su poder mediante su palabra. Y aquí el Señor está invitando a los discípulos a que reconozcan de dónde viene la autoridad y el poder de su palabra. Por eso es importante que conozcamos de la palabra. Por eso es importante que entendamos qué significa lo que Dios dice en la Escritura.
Y ahí es cuando el Señor también nos confronta a nosotros. Cuando somos conocedores de la palabra, cuando sabemos que estas cosas que van a suceder ya están escritas, el futuro de lo que aparezca, muchas de las cosas están en profecía, escritas en la Escritura. El Señor nos dice, ¿por qué estáis asustados? ¿No tenéis fe? Nos confronta. Ese otro aspecto importante, seguir al Señor para hacernos perfectos, para madurar, para crecer. Inevitablemente el Señor estaba queriendo separar a sus discípulos para pasar un tiempo y explicarle a ellos lo que no puede ser explicado y entendido ni comprendido por ellos de una forma pública y manifiesta, sino en lo privado, en lo íntimo. Y el Señor nos dice, ¿vienes? ¿Vienes a pasar un tiempo conmigo? No podemos vivir solo de lo que la palabra del Señor diga un domingo, un momento de estudio, de cultos, de predicaciones que escuchamos. Es necesario pasar un tiempo íntimo con Él para saber qué me quiere decir a mí. Y eso habla de mi actitud. Deseo conocer más del Señor. Deseo apartar un tiempo y madurar y crecer. Y seguirle a Él en estos momentos, en un momento social que vivimos, nos obliga a confrontarnos con nuestras dudas, a ejercitarnos en la madurez, a sacar a la luz nuestras carencias y dificultades y decir, aquí estoy fallando a mi Señor. Y a generar una dependencia con Él. Mi poder, dice en la Escritura, se perfecciona en tu debilidad. Es cuando eres consciente de lo débil que eres ante el Señor y que necesitas ver cuando Él manifiesta su poder. Dios busca seguidores que quieran aprender cada día, que se sorprendan cada día. El Señor busca a aquellos que aún el viento y el mar obedecen. El Señor está llamando en este versículo 41 que ellos tuvieron gran temor, el respeto, se maravillaron. No está hablando del miedo, del terror, sino de maravillarse, sorprenderse. Y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Seguir al Señor nos va a sorprender. Nos va a demostrar cosas maravillosas y nos va a centrar nuestras mentes y a decir, Señor, verdaderamente tú eres grande y maravilloso, a reconocer la autoridad de nuestro Dios. Si seguimos al Señor o decimos que le seguimos y no nos sorprendemos con lo que Él nos enseña, entonces no estamos siguiendo al Señor de verdad. El Señor nos dice hoy en su palabra que todo lo que hemos dicho, que ese llamado particular a sus discípulos, como nos lo hace a cada uno de nosotros en esta mañana, es para que pasemos al otro lado. Y ahora viene la pregunta abierta otra vez. ¿Me sigues? ¿Vienes? Decíamos como el título, ¿vienes? ¿Te sumas conmigo? El Señor en esta mañana nos está confrontando y nos está diciendo si estamos dispuestos a seguirle. Mira, y termino con ello. Si lo que quieres en esta mañana es un encuentro personal con el Señor, te lo está ofreciendo hoy. Y te está diciendo, ¿vienes conmigo? ¿Pasas al otro lado? ¿Pasas un tiempo íntimo conmigo para que te sorprenda? Para que movilice todas las cosas que te crees con las que tú puedes estar seguro. Para que tu entorno que tú creías controlado no iba a controlarse, sino al contrario, se va a desmoronar. Y el Señor te va a poner en las prioridades cómo van y cómo deben ir. Primero Él, después los demás y por último tú. Esa movilización que va a producirse. Pero el Señor dice en esta mañana, te aseguro que si estás dispuesto a seguirme, vas a salir sorprendido y vas a salir bendecido grandemente. Vas a obtener la vida eterna. No va a haber nada que temer porque yo siempre estaré a tu lado. Y el Señor te lo dice en lo particular. Yo no soy más que un instrumento que Él utiliza para recordártelo. Así que yo te animo a que en esta mañana tomes aquí de forma sorprendente, igual ni lo hubieras pensado, una decisión por Él. Y diga, Señor, hoy me quiero comprometer contigo. Hoy quiero tomar la decisión de seguirte, de pasar al otro lado contigo, solo tú y yo. Arrodíllate, ponte ante Él y dile, Señor, yo quiero conocerte, quiero estar más cerca de ti. Y el Señor dice que cuando reconocemos ante Él su necesidad y cuando nos humillamos y pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestra forma equivocada de obrar, y Él te dice, en ese momento cuando reconoce, yo te ofrezco la salvación, yo te doy la vida eterna, ya la tienes. Ahora también el Señor te dice,
A ti que llevas mucho tiempo escuchando la palabra, ¿has dado ya el paso? Puede ser que en esta mañana algunos de los que nos escuchan no han terminado de dar paso firme. Han querido seguir agarrados a esa barca en la orilla sin querer movilizarla mucho, muy limpia su parcela y muy bien cuidada y protegida, pero no se arriesgan a dar el paso de ir al otro lado. ¿Por qué el Señor tiene tanto empeño en que pases al otro lado? No es el lado oscuro, al contrario, es el lado de luz. Lo que está diciendo es que abandones ese lado oscuro donde tú vivías en tu pasado, y como dice en Primera de Pedro, veníamos de un lugar de oscuridad y el Señor nos dice, y has vuelto a un lugar de luz, porque el Señor me ha trasladado y me ha presentado con su presencia, ha iluminado todo mi entorno y ha puesto lo que está mal a un lado y me ha dado luz y claridad a todo lo que estaba haciendo equivocadamente. Toma la decisión de seguirle. Déjate sorprender por Él. Pero si llevas mucho tiempo en el Evangelio, también el Señor nos llama a que no nos conformemos, a que ya sabemos que van a haber circunstancias y dificultades, porque seguir al Señor no es fácil. Él no dijo que su camino era un camino sin piedras, sin incomodidades, sino que era un camino estrecho y angosto, incómodo. Él no nos engañó, no nos está diciendo qué va a ocurrir, pero sí nos dice que lo que va a ofrecer cuando lleguemos a su presencia será eterno y maravilloso, será de grande bendición. Ahora, eso no quiere decir que vayamos a vivir o pensar en vivir una vida de lamentos y de sufrimiento porque es la vida que tenemos en este mundo. No, el Señor nos llama a vivir una vida abundante desde hoy y a saber que lo que es vivir en Él tiene mejor resultado que lo que pueda ser vivir en el mundo. Hoy nos llama a todos, a algunos que aún no han tomado decisiones, a otros que casi que quieren tomarla pero no se deciden, no esperes ese momento, pero también llama a aquellos que llevamos tiempo en el Evangelio a comprometernos con Él. Llama a algunos a tomar decisiones, podría ser entregarse al Señor, podría ser bautizarme, comprometerme con Él, podría ser asumir esa responsabilidad que tanto está esperando tu iglesia, o podría ser comprometerse y darse un paso más para que el Señor obre para algo maravilloso que tienes a tu alrededor, para que seas de impacto en el lugar donde estés, porque somos llamados a eso. Vamos a terminar con una oración. Yo no sé cuál será tu llamado en esta mañana. Yo no sé para qué te está llamando el Señor. Tú sí lo sabes. Está tocando continuamente en tu corazón y te está diciendo continuamente, hay algo importante que quiero que escuches de mí. Pasa conmigo. ¿Vienes? Padre, en tus manos nos ponemos, Señor, y te damos las gracias por tu amor, por tu maravilloso amor, Señor, porque tus obras, Señor, siempre redundan en bendición en nuestras vidas, Señor, porque tú eres capaz de transformar todo nuestro entorno y movilizarlo con tal de que nos demos cuenta, Señor, de lo maravilloso y sorprendente que es vivir a tu lado. Yo sí, Señor, en esta mañana quiero seguir a tu lado, Señor, quiero estar unido a ti, Señor, sí voy a donde tú me llames. Pero yo te pido por aquellas personas que aún no han tomado esa decisión. Toca sus corazones en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu, Señor, les muestre la gran bendición que significa estar a tu lado. Te pido por esos que también están tomando decisiones. Hoy, Señor, queremos presentarnos ante ti. No queremos poner excusas. Queremos decir, Señor, yo sí voy contigo a donde me llame. Puede ser que no conozca el alcance de las cosas. Puede ser que ni siquiera salgan las cosas como yo tenía planificado, pero si hay mejor decisión en mi vida es seguirte a ti, Señor. Y animo, Señor, a que muchas de estas personas que nos escuchan así puedan hacer. Bendice grandemente sus vidas, Señor. Aclárales, ponle luz a sus decisiones, Señor. Y que el Espíritu, Señor, esté continuamente tocando su corazón, porque deseamos que sus vidas cambien por bien de ti, Señor, porque sabemos que en ti todo abunda para bien, Señor. Lo ponemos en tus manos, agradecidos de corazón. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga grandemente y que descansemos, que podamos seguirle a donde Él nos llame. Amén.